Sección 10.4. Gráficos 2D. Clase cara sonriente. La primera aplicación gráfica creará una cara sonriente como se muestra en la figura 10.4. Ahí está, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ser nuestra primera aplicación llamada cara sonriente. Bueno, entonces, pues es una aplicación simple porque pues no hay una interacción con el usuario, pero pues nos introduce muchos conceptos nuevos. En particular, muestra cómo crear una escena, cómo agregar elementos a la escena, cómo agregar la escena al escenario. También va a introducir los gráficos 2D, que les van a permitir a ustedes dibujar formas simples de dos dimensiones, como círculos, líneas, elipses, rectángulos y arcos. Para nuestro caso, pues tenemos un círculo, bueno, se usan círculos para la cara y los ojos y un arco para la boca. Entonces, a ver, aquí lo podemos ver. Hay un círculo rojo para la cara, dos círculos, pues parecen negros para lo que son los ojos, un arco para lo que es la boca. Así para que, no sé si está sonriendo o se está burlando, bueno, a pesar que está sonriendo. Y además, vamos a ver cómo crear texto. Y vamos a ver cómo se configura para que tenga un cierto color o se utilicen fuentes diferentes, ¿no? Entonces, aquí parece que está en color azul. El texto está aquí abajo. Bueno, pues eso es lo que haría entonces esta aplicación. Bueno, pues ya habíamos entonces comentado que vamos a agregar el método main para que pues, no tengamos ningún problema al momento de ejecutar esta aplicación cara sonriente. Entonces, bueno, el código de esta clase cara sonriente pues está ahí en el listado 10.1. Entonces, bueno, por acá lo tengo. Pues hay que observar que, bueno, hay varios imports, hay 10 imports. Y, pues hay, alguien puede decir, ay, híjole, es mucho código. Y como que está muy, bueno, vamos a ver que no está muy simple. A lo mejor parece muy rollero el asunto, pero no está tan complicado. Bueno, entonces, bueno, ahí está el código. Por supuesto que pues, el código lo pueden descargar. Bueno, entonces decíamos que pues hay conceptos nuevos en este código y pues tenemos cláusulas import. Entonces, en estas cláusulas, pues nos están indicando las clases de qué paquetes se estarían viniendo. Y entonces el paquete en particular pues es JavaFX. Y este paquete JavaFX a su vez puede tener varios subpaquetes como es scene y stage, ¿no? Entonces, bueno, aquí, bueno, este es uno. El otro podría ser el otro paquete que también se está aquí usando, bueno, su paquete de JavaFX es application, ¿no? Bueno, pues esto para revisar, bueno, para revisar en dónde, cómo usar el import para cada clase, bueno, pues se podría habría que referirse a la documentación, ¿no? Bueno, después de eso tenemos lo que es la cabecera y entonces, pues ya decíamos que todos los programas JavaFX son una application o corren como una aplicación. Y eso implica que entonces ustedes tengan que extender a la clase application, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual acá podemos ver entonces que en la línea 1 estamos importando la clase application, ¿verdad? Para después cuando se pone se pone en la cabecera de la clase cara sonriente, se pueda, bueno, en este caso el compilador pueda saber en qué paquete está application, ¿no? Entonces está dentro del
paquete application, que a su vez está dentro del paquete JavaFX. Bien. Entonces, bueno, ya habíamos comentado, bueno, que los programas JavaFX van a requerir que se codifique el método start, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues es lo que vemos aquí enseguida. Hay que anotar, bueno, hay que recalcar que, bueno, se está utilizando la etiqueta override para indicarle que estamos, bueno, donde se le está indicando que se está anulando a un método. ¿Cuál método? Bueno, pues el que está descrito bueno, en la cabecera del método. Y se supone, bueno, que aquí se estaría anulando al método start, que es un método que está definido en la clase application, pero que es un método abstracto porque no tiene cuerpo. Entonces decíamos, si queremos una aplicación, pues es obligatorio que termines escribiendo tu propia versión de este método start. Y bueno, ok. Entonces, cuando bueno, ahí se me estaba pasando a este método start, creo que ya lo habíamos comentado, es necesario que bueno, va a recibir un stage o un escenario, que bueno, aquí, bueno, pues lo estamos identificando con este nombre, ¿no? Escenario, ¿sí? Bueno, cuando el método start es llamado, de manera automática se le va a enviar un objeto de la clase stage. Eso de nosotros, ustedes no se preocupan, simplemente tienes que poner cómo quedaría la cabecera y eso es todo, ¿no? Y entonces este escenario pues es el contenedor principal para el gráfico. Recuerden que habíamos dicho que en la jerarquía para lo que era una aplicación gráfica podíamos establecer un árbol, ¿no? Entonces en la parte superior tenemos el escenario, luego la escena y ya después tenemos algunos contenedores, por ejemplo, bueno, un contenedor como Pbox que tiene algunos componentes o puede tener a su vez otro contenedor que luego puede tener otros componentes, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces en el método main, pues se estaría pasando el escenario, que es el contenedor principal para el gráfico. Después, la primera sentencia que es ejecutada dentro del método start, aquí lo podemos ver, es esto, pues sirve para crear y configurar el círculo principal de la cara. Entonces, bueno, ahí está un poco chistoso. Primeramente, bueno, está la definición de una variable de tipo circle, referida por cara, y la clase circle está en este paquete. JavaFX es in shape, ¿no? Eso, bueno, se puede revisar en el import, ¿no? Dejar dónde está. Circle es esta, ¿no? Está en la línea 7, ¿sí? Bueno, y entonces esta clase pues tiene varios constructores. Habría que revisar la documentación pues, para ver todos ellos. Y aquí en particular vemos que se está utilizando uno que toma 3 parámetros, ¿no? Esa lista que se le está pasando al constructor Circle es una lista que tiene tamaño 3, ¿no? Y entonces, en estos parámetros que se están pasando, los primeros 2 parámetros estarían representando la posición X e Y respectivamente de lo que es el centro del círculo y el centro, bueno, y las coordenadas o las posiciones o el origen, si así le quieres llamar, para nuestra escena gráfica está en la esquina superior izquierda. De esta manera entonces las X corren o se incrementan hacia la derecha y las Y o la Y se incrementa hacia abajo, ¿sí? Entonces habría que tener cuidado dónde está el origen, primeramente en la esquina superior izquierda del nodo o del contenedor y después
Entonces se incrementa en X hacia la derecha y se incrementa en Y hacia abajo. Bueno, el tercer parámetro, bueno, en este caso el valor ese de 80, estaría representando el radio del círculo y esta posición, bueno, pues también está dada en píxeles. Entonces, bueno, vamos a ver que para el tamaño de la escena se le dio este tamaño, 250 por 275. Entonces, el círculo con centro en 125, pues horizontalmente sí está centrado porque pues el ancho es de 250 y verticalmente pues está un poquito, no está exactamente en el centro, está un poquito más arriba. Y esto con la finalidad de que se pueda tener la leyenda que queremos que aparezca debajo de la cara, ¿no? Si revisamos o si vemos la imagen, hay que dejar, bueno, tenemos que también tener en cuenta este espacio, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, horizontalmente la cara se ve centrada y, bueno, pues se ve un poquito hacia arriba esta cara, ¿no? Pero era por esta cuestión de dejar aquí, bueno, que esta leyenda no apareciera tan abajo. Bueno, ok. Entonces con eso ustedes crean una figura 2D, que es un círculo. Y ya que tienes creado entonces el círculo, se han usado dos métodos de circle, uno llamado set fill y el otro llamado set stroke. Con el primero, pues estarían poniendo ustedes el color de relleno y con el segundo estarías definiendo el color de la línea del círculo. Entonces, para estos, bueno, para la llamada a estos métodos set fill y set stroke, se está pasando un atributo predefinido, bueno, serían unas constantes que están en la clase color. Y esta clase color, bueno, pues esta vive en otro paquete. Habíamos comentado hace un momento en donde se encontraba Circle, que era Java FX Scene Shape. Y en el caso de esta clase color, bueno, se encuentra en Java FX Scene Paint. Y entonces, bueno, ahí en el paquete Paint es en donde se encuentra la clase color, ¿verdad? Y habíamos ya comentado que, bueno, la otra subpaquete de Scene, que en este caso es Shape, es la que contiene a la clase Circle. Bueno, ya en la sección 10.10, es ya como saliendo de este capítulo, vamos a ver cómo se pueden crear colores propios. Pero en el caso de esta biblioteca Paint, a través de esta clase color, pues nos da una variedad de colores, ¿no? Y de manera similar, pues se crea un círculo para lo que es el ojo derecho y para lo que es el ojo izquierdo, ¿no? Que es lo que está aquí anotado enseguida, ¿no? O sea, se vuelve a crear, se crea nuevamente un círculo, obviamente, pues ahora con un desplazamiento tanto horizontal como vertical. Bueno, en este caso sería menor que respecto al centro que tenía el círculo y con un radio menor, ¿verdad? En píxeles de 10. Y bueno, y eso mismo se hace para el caso del ojo izquierdo. Y también, bueno, los círculos pues, van a estar llenos en color amarillo, como resultó ser con la cara, ¿verdad? Este atributo, bueno, esta constante es para el color amarillo y este es para el color rojo. Entonces, eso es para el caso de la cara. Y para el caso de los ojos, el borde pues es en color azul. Bueno, entonces ahí está el código. Y bueno, acá dice que a lo mejor se preguntan cómo se decidió la posición exacta en la que se estarían dibujando estos círculos. Y bueno, pues sí, podría uno ahí tener alguna expresión, de tal manera que
calcule exactamente en dónde deberán de aparecer cada uno de los figuras 2D en el escenario, o bueno, en la escena. Pero como dice aquí, pues a veces lo más fácil es pues hacer un cálculo, revisar cómo se ve y en caso de que se tenga que ajustar algo, pues llevar a hacer el cambio y así estar iterando hasta que en un momento dado quedes satisfecho. Y bueno, pues el autor confiesa que eso fue lo que él hizo. Bueno, ya una vez que, bueno, se recomienda que una vez que ya tengan la aplicación en funcionamiento, pues jueguen con los diferentes valores para explorar lo que hacen, ¿no? Y pues esta es la mejor forma de familiarizarse con todos los objetos gráficos. Para el caso de la boca, bueno, pues ahí ya no vamos a ocupar un círculo, vamos a ocupar un arco. Y entonces aquí se declara algo del tipo arc. Y por supuesto, bueno, pues también necesitarías importar la clase correspondiente. Y esta, como te lo puedes imaginar, está dentro del paquete Shape, que está en Scene y está en Java FX. Y bueno, esta clase arc la pueden usar ustedes para dibujar una elipse, bueno, incluso hasta un círculo, ahorita les digo por qué. Bueno, parte de una elipse o toda, ¿no? Y el constructor que hemos usado es uno que ocupa 6 parámetros que en la documentación pues está indicado de esta manera, ¿no? Todos son double. Entonces el primero, bueno, es centro X, el segundo centro Y, radio X, radio Y, ángulo inicial y largo. Bueno, entonces, por lo que podemos ahí apreciar, pues los dos primeros van a representar la posición del centro de la elipse, ¿verdad? En píxeles y tomando en cuenta que el origen está en la esquina superior izquierda. Bueno, los otros dos son el radio horizontal y el radio vertical. Entonces, bueno, en el caso de que el radio horizontal y el radio vertical fueran iguales, pues tendrías una circunferencia, ¿verdad? O un círculo. Bueno, después tenemos algo que aquí le llaman, bueno, que aquí está identificado como el quinto parámetro como ángulo inicial. Y es el ángulo a partir del cual se estaría iniciando el dibujo del arco. Bueno, ahorita vemos cómo está el asunto, ¿no? Y finalmente tenemos un largo que pues básicamente estaría indicando el tamaño del ángulo a través del cual el arco es dibujado. Y para ver cómo está el relajo bueno, podríamos ver aquí en la figura 10.5 a qué es a lo que se refiere, ¿no? Entonces, recuerda que la esquina superior izquierda es el origen. Entonces, el primer parámetro era centro X. Este nos daría un desplazamiento, pues en este caso, hacia la derecha. Y con centro Y nos estaría dando un desplazamiento vertical, ¿verdad? Lo cual nos llevaría a quedar en este origen. Enseguida teníamos otro parámetro doble, que es el radio X. Entonces, ese es el radio horizontal. Y también hay un radio Y, que sería, bueno, que es el radio. Creo que esta flechita me quedó un poco más arriba, pero bueno, es el alto vertical que tiene en este caso este arco. El ángulo inicial pues es bueno, arranca en el lugar tradicional. Y podemos manejar ángulos negativos y ángulos positivos y se sigue la misma pauta que ustedes ya conocen. En caso de que el ángulo sea positivo, entonces el ángulo va en el sentido de las manecillas del reloj, y en caso de que el ángulo sea negativo va en dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí para esta figura, pues el ángulo inicial pues necesariamente tuvo que ser negativo. Bueno, ok, entonces, bueno, y las otras dos líneas de código que aparecen, bueno, pues
funcionan igual que lo que habíamos ya comentado para la clase Circle. El método setFill pone el relleno, en este caso para un, un objeto arc, y setStroke pone el color que tendrá el arco, ¿sí? Y ahorita platicamos del setType, que, bueno, ese también sería importante. Bueno, los radios que fueron escogidos para este caso, podemos ver que son diferentes. El radio, horizontal, en este caso, es menor que el radio vertical. ¿Cómo se vería esto? Bueno, pues, como está en la figura, ¿no? Bueno, ok. Estaría como que la boca más alargada hacia, bueno, o el arco estaría más alargado hacia abajo, ¿no? Por así decirlo. Y el ángulo que se escogió en este caso es de 0 grados, y el ángulo final, que sería el de largo, está puesto a 180, ¿no? Entonces, bueno, vemos si efectivamente así es. Sí, mira, aquí están los tamaños que tiene. Perdón, estaba aquí mal. Eh, yo estaba viendo estos dos primeros parámetros. Es el centro que tiene, bueno, este arco, o lo que es la elipse. Y después tenemos los radios, ¿verdad? Entonces el radio horizontal es mayor, perdón, yo estaba equivocando porque había visto esto de acá. Entonces vemos que el radio horizontal es mayor que el radio vertical. Y entonces el ángulo inicial es de 0, y el ángulo final, bueno, y el largo en este caso sería, bueno, es menos 180. Y se está utilizando ahí un valor negativo. Por lo tanto, creo que entonces lo dije mal. Por lo tanto, bueno, si es negativo, ok, si es negativo, sí lo había dicho mal, exacto. Entonces, cuando es negativo, el arco se estaría dibujando en el sentido de las manecillas del reloj. Y si fuera positivo, se estaría dibujando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ok, sí, perdón. Ahí me confundí hace un momento. Bueno, eh, ok. Bueno, dice, aquí me lo aclara. Dice que en el caso de que ese es un valor positivo, pues entonces tenemos una dirección contraria a las manecillas del reloj, como se podría ver en la figura 10.5, ¿verdad? Entonces, que es, bueno, que sería la forma como se está dibujando este arco, ¿no? Aquí se utilizó, en esta figura se utilizó un valor positivo, y en el que en bueno, para nuestra aplicación, bueno, la cara sonriente, se utilizó un largo negativo. Bueno, enseguida, pues ya tenemos después el color de relleno y el color de la línea de la boca. Acá lo podemos ver. El relleno es también en amarillo y la boca es en color azul. Y finalmente se escoge el tipo de arco que se va a manejar. Entonces, en este caso, se escogió bueno, el open. En este caso, bueno, esta es una constante que está definida en la clase arctype. Y bueno, pues la clase arctype, como se podrán imaginar, pues también necesitamos importarla, ¿no? Esta es la razón por la cual aquí en la línea 6 está ese código, ¿no? O ese import. Y los otros dos tipos de arcos, bueno, pues serían en este caso chord o round. Bueno, y de eso vamos a decir cuál es la diferencia entre unos y otros. Habría que decir que, bueno, así como se ve aquí en la figura 10.5, podríamos pensar que es un arco open. Si fuera un arco, bueno, perdón, no, no, sí está bien. Si fuera un arco tipo cuerda, veríamos que en los extremos aparecería una línea. ¿Y cómo quedaba el round? Bueno,
allá en la sección 10.6 lo vemos, ¿no? Para no estar inventando. Bueno, y ya finalmente, bueno, se coloca una leyenda y bueno, para eso entonces se declara una variable de tipo text llamada leyenda, se crea el texto y bueno, el constructor es uno de 3 parámetros donde los primeros 2 parámetros indicarían la posición en el escenario y seguido de lo que es el texto de bueno, eh, lo que llevaría la leyenda, ¿no? Bueno, y bueno, ya se está utilizando el método setFill para poner en este caso el color de la fuente, que es lo que se hace por acá, aquí mero, ¿verdad? Y color azul. Y después en la siguiente línea se estaría poniendo la fuente utilizando este método de escritura setFont. Entonces, bueno, en la sección 10.10 vamos a ver cómo crear fuentes propias, o bueno, escoger fuentes propias. Pero para esta situación podemos ver que se está escogiendo la fuente que es, bueno, del tipo Verdana y con un tamaño en puntos de 15. Bueno, ya que han definido entonces todos los elementos, pues los queremos manejar como un grupo y esto se hace utilizando la clase group. Esta también es una clase que está en este paquete JavaFX y esta clase, bueno, pues actúa como un contenedor invisible que es útil cuando ya se han definido, bueno, en este caso cuando ya se han definido las posiciones de las figuras. Ustedes se fijaron que para el círculo, para el arco, para el texto había que los primeros 2 parámetros indicaban en dónde iban a aparecer esas figuras 2D. Entonces, pues no hay que preocuparnos más acerca de cómo serán puestas dentro del contenedor. Entonces, bueno, declaras una variable de tipo group y enseguida le vamos a asignar la creación de un grupo en el cual, bueno, pues estamos pasando cada una de las referencias para lo que son los círculos, el arco y el texto. Bueno, y habíamos dicho que vamos a utilizar la convención de nombrar al primer nodo que se agrega, en este caso como raíz. Y en este caso, bueno, pues sería el único nodo. Podría ser que, bueno, ya en otras aplicaciones veamos, vamos a ir manejando con los contenedores, vamos a ir teniendo estos nodos y ya finalmente a lo mejor varios o quizás un solo contenedor estaría siendo nuestra raíz. Bueno, entonces, bueno, pues ya se definieron todos los nodos o todos los componentes y entonces ahora lo que sigue pues es crear la escena nueva y para ese caso, bueno, recuerda que había varios niveles, entonces ya lo que seguiría después de que hayas definido todos los componentes pues es poner la escena o definir la escena. Entonces declaramos una variable local de tipo scene llamada escena, se crea la escena donde tú le vas a pasar pues lo que es este contenedor, le estamos llamando raíz y también se está definiendo el tamaño. ¿Te acuerdas que habías dicho que por allá más atrás que iba a tener un tamaño de 250 píxeles de ancho por 275 de alto? Bueno, aquí se le está indicando y va a tener como fondo este color. Entonces, ese constructor que se usó, bueno, pues permite, además de pasarle lo que es el contenedor, bueno, pues indicarle también el tamaño que va a tener esta escena y el color de fondo. Dice que en el caso de que ustedes pues hubieran usado otro constructor, bueno, en la clase scene, al igual como vimos con algunos componentes, pues tiene varios métodos de lectura que se podrían pues, que se podrían usar después, ¿no?
poner alguna o cambiar algo, ¿no? Bueno, pues ya una vez que terminaste, si te fijas, esta construcción se hizo como de abajo hacia arriba, ¿no? Si nos referimos nuevamente a la jerarquía de elementos que participan en una escena, bueno, en una escena gráfica, se empezaron creando los componentes como círculo, arco, etcétera. Luego se creó la escena y ahorita tenemos esta parte, ¿no? Ver qué sigue para que la escena pueda ser incorporada al escenario. Recuerda que el escenario es algo que se le pasa al método Start, ¿verdad? Por lo tanto, no es necesario que tú crees un escenario. Este ya se recibe en el método Start. Entonces, ya lo único que haría falta, bueno, pues sería asociar la escena con el escenario, ¿no? Bueno, y un tantito más. Ahorita vemos que es ese tantito extra. Y bueno, para hacerlo se utiliza este método de escritura setEsym con el objeto stage. Y bueno, pues ahí le estamos pasando un objeto, bueno, una referencia de tipo Esym. Después, también se le pone título a lo que es el escenario vía este método de escritura setTitle, y este va a ser el título que va a tener, cara sonriente. Y lo último, bueno, pues sería hacer visible la escena, y para eso tenemos que llamar al método show. Bueno, y ya también, bueno, pues se dijo que se está incluyendo un método main, para permitirle que en el caso de que uses esto en una aplicación, bueno, en un IDE, no tengas problemas al momento de ejecutar. Bueno, pues ya que entonces revisamos toda la parte de la codificación, pues lo que sigue es pues ejecutar el código. Y entonces para eso voy a ejecutar la aplicación cara sonriente, ¿no? Pues ahí le doy enter. Y como podemos observar, pues entonces me abre una nueva ventana que pues es precisamente nuestra aplicación Java FX, y es ahí donde se está haciendo la salida. ¿Cómo puedo terminar la ejecución de este programa? Bueno, pues podrías tal vez pulsarle en el botón de cerrar y con eso terminarías, ¿verdad? Digo, a lo mejor alguien podría decir, bueno, y los otros botones también le funcionan. Por ejemplo, el de minimizar funciona sin problema. Déjame ver cómo lo saco. Acá está. Ahí está. Y el botón de maximizar. Ahí lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, pues la cara sonriente no se centró, porque recuerda que las posiciones que tienen los círculos, el arco, etcétera, el texto, quedó referida, o bueno, consideró en este caso que el tamaño de la escena iba a ser de 250 píxeles de ancho por 275 píxeles de alto, ¿verdad? Bueno, y ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora pues me gustaría poder cerrar esto. Pero no creo que por aquí sale. Así. Ahí está. Ciérrate. Ahí está. Bueno, pues entonces con esto pues terminamos la sección 10.5.